agua de este año, 2021. Soy la profesora Domínguez, si me conocen algunos. Vamos a empezar con la molécula que sería agua. El agua es una sustancia líquida desprovista de olor, sabor, color, que existe en un estado más o menos puro en la naturaleza, ocupa gran superficie del planeta Tierra, tiene sus iones, hidrogeniones y oxidrilos, que son importantes para determinar su estructura y sus propiedades biológicas, y a su vez esto se traduce a importantes funciones y propiedades que tendrían las macromoléculas, como son las proteínas, los ácidos nucleicos, lípidos, las membranas de las células y otros componentes celulares. O sea que el agua es absolutamente importante. No sé si ustedes están viendo acá en el dibujo, ustedes van a ver que acá tengo el marcadorcito, puntero láser, voy a usar. Acá ustedes van a ver que la molécula de agua, que de hecho ya la habíamos visto en uniones iónicas, ¿se acuerdan? Uniones químicas, que el oxígeno, al ser muy electronegativo, tenía enlaces covalentes con los átomos de hidrógeno, pero se acercaba más cerca del oxígeno el electrón de ese hidrógeno. Y entonces le daba esa polaridad a la molécula. Acá ustedes van a ver que el grado de distancia que tienen entre los hidrógenos de 104,5 grados, que sería lo que nosotros medimos como sería el ángulo de cada molécula de agua. En el caso de la estructura del agua, nosotros sabemos que es plana y angular. Dice que el hidrógeno se une al oxígeno por medio del enlace covalente formando un ángulo de aproximadamente 104,45 grados. ¿Ven el ángulo que hay entre hidrógeno e hidrógeno? Y el oxígeno, que lo que hace es atraerse el electrón de cada uno de esos hidrógenos y darle esa polaridad a la molécula de agua. Por eso nosotros decimos que para el lado de que está posicionado el oxígeno, nosotros tenemos una carga parcial negativa. Y para el lado que están posicionados los hidrogeniones, nosotros tenemos una carga parcial positiva porque ese oxígeno se atrajo más cerca de sí el electrón. Eso es cumplir con la teoría de la electronegatividad. El resultado es que el átomo de oxígeno adquiere la carga parcial negativa y los átomos de hidrógeno una carga parcial positiva. Por eso es que decimos que el agua es un dipolo. Para un lado tiene una parcialidad positiva y para otro lado tiene una parcialidad negativa. Siempre todo referido al oxígeno, que es muy electronegativo, mucho más, por supuesto, que los átomos de hidrógeno, que ellos son todos electropositivos. El hidrógeno es muy electronegativo. Acá ustedes tienen la estructura del agua y cómo los protones trabajan, perdón, cómo los electrones trabajan con, ya sea los átomos de hidrógeno, cómo los atraen, cómo forman el enlace, y después finalmente cómo lo acerca más cerca del núcleo del oxígeno a esos electrones, de manera tal de darle la parcialidad a la molécula de agua. Acá nosotros lo que tenemos son las propiedades que tiene el agua. Dice que el agua tiene una constante dieléctrica relativamente elevada y las moléculas de sustancias son cargas eléctricas que se disocian fácilmente en ella. La presencia de iones disociados incrementa la conductividad del agua, o sea que esto permite que el agua sea un buen conductor electrónico. El agua se disocia espontáneamente en los iones hidróneos, ¿se acuerdan que también los habíamos visto en uniones químicas? En iones hidróneos y en hidróxidos. La constante de disociación, o sea, el K-water, la constante de disociación del agua es bajísima. Dice que es menos de 10 a la menos 14 a 25 grados centígrados, lo que implica que una molécula de agua se disocia aproximadamente una molécula de agua cada 10 horas. El pH del agua pura es 7, que sabemos que es el pH neutro, porque los iones hidróneos e hidróxidos se encuentran en la misma concentración. Debido a los bajos niveles de estos iones, el pH del agua varía bruscamente si nosotros la mezclamos, ya sea con un ácido o con una base. Es posible separar el agua líquida en sus dos componentes, hidrógeno y oxígeno, haciendo pasar por ello una corriente eléctrica mediante lo que sería la electrolisis o electroforesis.
¿Cuáles son las propiedades? Esto que encontré me pareció muy, muy lindo para mostrárselos a ustedes como para que lo entiendan y no lo vean tan complicado, lo que son las propiedades físicas del agua, que dice que no tiene sabor, no tiene color, es transparente, puede tener 3 estados, sólido, líquido y gaseoso, tiene una densidad de 1 gramo cada centímetro cúbico, se congela a 0 grados centígrados, su punto de ebullición es de 100 grados centígrados, tiene un alto nivel de cohesión, y en cuanto a las propiedades químicas del agua, sabemos que es una molécula inorgánica que tiene enlaces covalentes, que forma enlaces covalentes con los átomos de hidrógeno, que tiene algo de polaridad, o sea, esto es lo que se refiere cuando nosotros tenemos para un lado una carga parcial negativa, que sería para el lado del oxígeno, y en el caso de los hidrogeniones tiene una carga parcial positiva. Se ioniza levemente, o sea, que ¿esto qué significa? Que se separen sus iones muy poco, hemos dicho que recién he leído que es una molécula cada 10 horas, y después vamos a ver en la práctica que es una molécula cada 10 millones de moléculas, en cómo se ioniza, que es cuando se separan sus iones. Tiene una alta capacidad de reacción, o sea, eso significa que ella puede trabajar con casi cualquier elemento, con cualquier compuesto, con cualquier sustancia, tiene un pH neutro y es anfótera, o sea que tiene tanto cargas positivas como cargas negativas, o sea que siempre se va a adaptar al medio en el que se encuentre. ¿Qué pasa con el enlace hidrógeno? El enlace hidrógeno es algo que ella misma forma, que cada molécula de agua forma, pero ¿por qué? Porque tiene al oxígeno, que es muy electronegativo. Entonces, sabemos que el enlace hidrógeno es una interacción electrostática que se produce entre la carga parcial negativa del átomo de oxígeno de una molécula de agua y la carga parcial positiva del átomo de hidrógeno de la molécula adyacente. O sea, yo acá tengo una molécula de agua y acá tengo otra molécula de agua. Entonces, ¿qué va a hacer este oxígeno? Va a atraer al electrón de este hidrógeno, lo va a traer más cerca de sí, y ahí va a formar lo que sería un enlace puente hidrógeno. Acá ustedes van a tener que, en este otro dibujito lo mismo, acá está perfectamente armada la molécula de agua, pero ¿qué hace este oxígeno? Atrae a este hidrógeno que está acá por su electrón, por la electronegatividad tan alta que tiene el oxígeno, entonces eso que está ahí formado es lo que nosotros llamamos puente hidrógeno. Resulta que un puente hidrógeno puede ser un enlace débil, pero cuando hay muchos puentes de hidrógeno, eso se convierte en algo fuerte. ¿Han visto cuando dice la unión hace la fuerza? Bueno, cuando hay muchos enlaces de hidrógeno, eso es fuerte y se forma una red, que es lo que en general hace el agua, forma una red de agua. Bueno, acá de vuelta les vuelvo a mostrar el enlace hidrógeno porque es importante que les quede claro. El enlace puente hidrógeno es un tipo de enlace que se forma entre un átomo electronegativo, que sería un oxígeno, o puede ser un nitrógeno, que también es muy electronegativo, con un átomo de hidrógeno unido covalentemente a otro átomo electronegativo. ¿Ven? Acá están, estos puntitos serían los que están simbolizando los enlaces puente hidrógeno. Entonces ustedes van a ver que se va formando una red y eso se van haciendo fuerte. Entonces esto lleva a que estos enlaces hidrógenos juntos sean uniones bastante fuertes, que de hecho muchos de estos enlaces se presentan en la formación de las proteínas. Ahora vamos a ver enseguida, les voy a mostrar una formulita para que ustedes vean cómo puede llegar a ser de fuerte un grupo de enlaces hidrógenos. Ahora, ¿cómo pueden ser los enlaces de hidrógeno? Son mucho más débiles que los enlaces covalentes. Los enlaces de hidrógeno poseen una longitud de enlace característica que depende de la distribución electrónica de las moléculas implicadas. Los enlaces de hidrógeno no solo se presentan en el agua, también tienden a formarse con cualquier otro átomo electronegativo, como el oxígeno, el nitrógeno o el flúor en este caso. Ustedes acá van a ver una unión entre un grupo hidroxilo, o sea, sí, oxidrilo, y el agua. ¿Ven? Acá está el grupo oxidrilo, que sería de un alcohol probablemente, y el grupo la molécula de agua. Acá ustedes van a ver un grupo carbonilo, que sería un ceto, carbonilo ceto, ¿se acuerdan? Y también la molécula de agua, o sea que ahí hay un enlace puente hidrógeno. Y acá van a ver, esto es lo que les decía recién, estos son los puentes hidrógenos que se forman entre dos cadenas de proteínas, de aminoácidos que van formando las proteínas, y ustedes van a ver la atracción que hay entre una cadena de un aminoácido con la cadena del otro aminoácido, pero
siempre trabajando el oxígeno de una cadena, atrayendo al hidrógeno de la otra cadena. Entonces, eso va a ir formando una proteína, ahora lo vamos a ver, que creo que tengo ahí un grafiquito, como para mostrarles, para que vean cómo son estas uniones puente hidrógeno. Acá miren, acá por ejemplo, miren, en este lado tenemos los enlaces puente hidrógeno que se producen en el interior del ADN. Acá ustedes van a ver timina con adenina y acá van a ver guanina con citosina. ¿Ven? En este caso hay 2 puentes de hidrógeno y acá hay 3 puentes de hidrógeno. Entre guanina y citosina hay 3 puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno están en el interior del ADN. Son absolutamente fuertes, o sea, no es sencillo poder, a ver si se quiere, desarmar ese ADN. O sea, ellos solitos, como tal, se los puede desarmar fácilmente el puente de hidrógeno, pero cuando están unidos, y son muchos, ya es mucho más complicado. Acá, por ejemplo, tenemos una molécula de amoníaco. ¿Se acuerdan cuando trabajábamos con amoníaco y se transformaba en amonio porque este nitrógeno atraía? ¿Ven la carga parcial negativa que tiene este nitrógeno? Ven que acá él le presta sus 2 electrones a este hidrógeno para acercarse y adquirir y formar esa red. ¿Ve? Entonces ahí cuando se forma el amonio, que se acuerdan que hablábamos del catión amonio. Y acá, que este es muy parecido al ejemplo que les daba hace un rato, acá sería entre el grupo alcohol y una molécula de agua, acá sería entre un grupo ceto y una molécula de agua, acá sería entre 2 cadenas polipeptídicas, o sea, estamos hablando de 2 cadenas de aminoácidos, la cadena de un aminoácido, el oxígeno de una cadena de un aminoácido con el hidrógeno de la otra cadena, ¿ven? Este grupo que ven acá, el nitrógeno con el hidrógeno, se llama grupo imino. Y esto que ven acá, el carbono con doble enlace al oxígeno, es parte del carboxilo que quedó para poderse unir. Cuando veamos enlaces peptídicos ya van a ver cómo este pierde su grupo alcohol, que sería cuando forman el carboxilo, entonces queda solito. Entonces este grupo que quedó solito, cuando se unió para formar esta cadena, es el que ese oxígeno es el que después va a formar el puente hidrógeno con otra cadena, utilizando este grupo que es el imino, que es cuando el nitrógeno queda con un hidrogenión. ¿Se acuerdan que el amino era el nitrógeno con 2 hidrogeniones y que caracteriza a los aminoácidos? Bueno, acá cuando queda con un solo hidrogenión, porque justamente también lo perdió para poder formar el enlace peptídico, para poder formar esta cadena, entonces queda transformado en lo que se llama imino. Entonces, entre ellos es que forman ese puente de hidrógeno y así esa, esa proteína va a quedar siendo conformada, uniéndose entre estas 2 cadenas de aminoácidos. Y acá, bueno, lo que les presentaba recién, entre timina y adenina, que serían a la parte interna del ADN, que es donde están también los puentes de hidrógeno entre las 2 bases nitrogenadas, timina y adenina, que son las características son bases nitrogenadas características del ADN. O sea, notarán que con esto los enlaces puente hidrógeno son absolutamente importantes y están presentes en casi todas las moléculas. Solitos pueden ser débiles, pero juntos son bastante fuertes. Veamos las propiedades que tiene el agua. Dice que el agua interactúa de manera diferente con sustancias polares y no polares debido a la polaridad de sus propias moléculas. Las moléculas de agua son, las moléculas de agua, ¿dónde estoy? Las moléculas de agua son polares con cargas parciales positivas en los hidrógenos y carga parcial positiva en el oxígeno, que era lo que veíamos recién. La distribución desigual, dice, de esas cargas en la molécula de agua refleja una mayor electronegatividad o mayor avidez de los electrones por parte del oxígeno con respecto al hidrógeno. Bueno, ustedes si han visto en la tabla periódica van a ver que el hidrógeno es muy electropositivo, o sea, es el más electropositivo de todos los átomos, mientras que el oxígeno, por la posición que ocupa en la tabla periódica, es muy electronegativo. Las moléculas polares y los iones interactúan con los extremos parcialmente positivos y negativos del agua de manera que las cargas positivas atraen a las negativas. Cuando hay muchas más moléculas de agua en relación con las de soluto, como en una solución acuosa, estas interacciones forman una capa esférica de moléculas de agua alrededor del soluto que se llama capa de hidratación. Y las capas de hidratación permiten la distribución o la dispersión uniforme de esas partículas en el agua.
Esas serían entonces las propiedades disolventes del agua. Esperen que nos... ahí. Ahora veamos cómo disuelve el agua a un compuesto de carácter iónico. Por ejemplo, el más común que siempre vamos a utilizar y que es más fácil de ver es el cloruro de sodio, que sería la sal de mesa, ¿no? Dice que la red cristalina de ese cloruro de sodio comienza a disociarse en sus iones, en su catión sodio y en su anión cloruro, cuando tiene contacto con el agua, ¿no es cierto? Entonces esta disociación es el proceso por el cual una molécula se separa en sus iones. Entonces, cuando entra en contacto con el agua, esta molécula, que es el cloruro de sodio, se va a separar en sus iones. Cada uno de sus iones va a tener su propia carga, en este caso el anión cloro y el catión sodio. Las moléculas de agua van a formar esa capa de hidratación que hablábamos recién alrededor de cada uno de los iones según corresponda. O sea, si estamos hablando del anión cloruro, a él lo van a rodear las cargas electropositivas, las parciales positivas que serían los hidrógenos. Y cuando hablamos del catión sodio, a él le van a rodear las cargas parcialmente negativas que serían los oxígenos. Entonces eso va a hacer que esta disociación se produzca y entonces las cargas parciales negativas del lado del oxígeno de la molécula de agua van a estar unidas a la carga parcial positiva. Y al revés, si está cargado negativamente, va a ser rodeado por las cargas positivas del hidrógeno. Durante este proceso, todos los iones en los cristales de sal de mesa son rodeados por estas capas de hidratación y dispersados en la solución. Por eso es que se forma la solución y por eso es que después decimos que están distribuidos en forma uniforme en toda la solución. ¿Por qué? Porque el agua se encargó de rodear a cada uno de esos iones porque esta sustancia o este compuesto se disoció en sus iones y el agua los rodeó de acuerdo a la carga. Si es un catión, los van a rodear con los oxígenos que tienen cargas parciales negativas. Y si es un anión, lo van a rodear con sus hidrogeniones que tienen carga parcial positiva. Y entonces así el agua disuelve a un compuesto iónico. Y una vez que están todos sus iones dispersados y rodeados por estas cargas parciales, es cuando se distribuye uniformemente en toda la solución. Y entonces así el agua disuelve un compuesto de carácter iónico. ¿Qué pasa cuando ese compuesto es anfipático? O sea, ¿qué era anfipático? ¿Se acuerdan? Cuando tenía cargas positivas y negativas y de acuerdo a eso era su comportamiento. Entonces, existen compuestos que contienen simultáneamente grupos hidrofóbicos, o sea, aquellos que no son solubles en agua y que tienen rechazo por el agua. Y pueden ser esas cargas polares fuertes. Y también tienen grupos hidrofílicos, que son los que son solubles en agua, como es el caso de los fosfolípidos, los ácidos grasos de cadenas largas, que esos son los que nosotros le denominamos anfipáticos. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que acá tiene el grupo carboxilo, por ejemplo, es un grupo polar, y toda la cola es apolar, toda la cadena carbonada, que sería la colita de este ácido, es apolar. Entonces, ¿eso qué significa? Que al ser una carga apolar, va a ser totalmente, la va a repeler al agua, no es simpática para con el agua. Entonces, ellos son hidrofóbicos. Mientras que la cabeza polar, o sea, el grupo, en este caso el carboxilo del ácido graso, es polar y es hidrofílica, o sea, tiene esa afinidad por el agua. Entonces, el agua, ¿cómo las va a dispersar? Las va a dispersar formando micelas. Las cadenas estas, que son apolares, que no tienen carga, que son hidrofóbicas, se van a unir en el centro y van a quedar en el extremo todos los grupos que son hidrofílicos, o sea, los que tienen cargas polares. ¿Ven? Acá ustedes ven cómo son los ácidos, en este caso los ácidos grasos, las cabecitas son las cabecitas polares, o sea, las que son hidrofílicas, las que no rechazan el agua, mientras que todo el resto de la cadena de ese ácido graso son hidrofóbicas. Entonces, ¿qué van a hacer? Ellas se van a agrupar al interior de la micela y para el exterior van a quedar todos los que son los grupos polares o las cabezas polares. Entonces, así,
Así van a quedar formando las micelas, y entonces el agua, esa es la forma que tiene de disolver a compuestos anfipáticos, formando micelas, o sea, formando estas pequeñas gotitas que van a quedar en el interior de esa solución. Eh, Acá los ejemplos más claritos son el ácido graso y los lípidos polares que se encuentran en las membranas celulares. Ya lo vamos a ver también cuando avancemos a lo largo del cursado de la carrera, perdón, de la materia de química biológica. Ya van a ver cómo es que formamos todas esas capas lipídicas que son las que quedan a exponerse con el agua, son las hidrofílicas, que son las cabezas polares. Y todo lo que repele al agua queda en el interior, que son las hidrofóbicas. Entonces ahí se forma la micela, y esa es la forma que tiene el agua de disolver a los compuestos anfipáticos. Veamos ahora cómo se ioniza el agua. Acá es lo que entramos en ese punto que decimos que el ionizarse, separarse sus iones, y bueno, y acá el agua no lo hace mucho. Dice, debido a la pequeña masa del átomo de hidrógeno, que su único electrón está fuertemente retenido por el átomo de oxígeno, hay una tendencia limitada del átomo de hidrógeno para disociarse del átomo de oxígeno, al que se haya unido covalentemente, para soltar al átomo de oxígeno de la molécula de agua adyacente a la cual se haya unido por enlace hidrógeno. O sea que es como que el hidrógeno está totalmente atrapado, ¿no? Ya sea por el oxígeno con el que está covalentemente unido formando la molécula de agua, y con el oxígeno que lo atrapó, que es de otra molécula de agua que también lo atrapó para formar el puente hidrógeno. Entonces ese oxígeno, ese hidrógeno como que estuviese así como secuestrado, ¿no? Parece como rodeado de oxígenos que no lo dejan hacer lo que él querría hacer. Y entonces, por convención, la ionización del agua se escribe como sigue: molécula de agua se disocia en sus iones, carga, que sería hidrógeno positivo, que sería un protón, y su anión oxidrilo, que tendría la carga negativa. Entonces, esta disociación del agua es lo que siempre les decimos, que se disocia poco. Esto lo hace poco, o sea, esta capacidad de separarse en sus iones, el agua lo hace poco, lo hace uno cada 10 horas, o sea, una molécula cada 10 horas, y si no, una molécula cada 10 millones de moléculas que se separan en sus iones. O sea que el agua es lo que nosotros siempre vamos a decir, un electrolito débil, no se separan sus iones fácilmente. Entonces acá entramos en el tema de electrolitos. ¿Qué son los electrolitos? Dice que son sustancias que en solución se disocian en iones y conducen la corriente eléctrica. Tienen la virtud de disociarse en iones, partículas con carga eléctrica, que surgen como consecuencia de un desplazamiento electrónico, o sea que sus electrones son los que trabajan moviéndose de un átomo a otro, y de esta manera le dan las cargas. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de electrolitos. Tenemos electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Los electrolitos fuertes son aquellos que casi todas las moléculas, o sea, en la molécula se disocia completamente, o sea, se separa en sus iones completamente. Esos son los electrolitos fuertes. Y acá lo que habla es que la constante de disociación de ellos es elevada, y tienen muy poca tendencia a volver a armar su molécula. O sea, una vez que están disociados, es como que tienen cierta resistencia a volver a armar la molécula. Esos son los electrolitos fuertes. Y dentro de los electrolitos fuertes nosotros tenemos ácidos inorgánicos como el nítrico, el perclórico, el sulfúrico, el clorhídrico, el bromhídrico, el iohídrico, también el clórico y el brómico. Y después tenemos los hidróxidos de los metales alcalinos y alcalinos tercios, y la mayoría de las sales. Todos esos son electrolitos fuertes, o sea, se disocian completamente sus iones y tienen una tendencia a no volver a armar su molécula. Entonces su constante de disociación es elevado. En el caso de los electrolitos débiles dice que se disocian parcialmente o poco, o sea, se disocian poco. Acá el agua pura es el electrolito débil por excelencia, y entonces su constante de disociación va a ser siempre bien bajita, bajita, bajita. Por ejemplo, ¿qué ejemplos tenemos de electrolitos débiles? Todos los ácidos inorgánicos, la mayoría. Carbónico, bórico, fosfórico, el sulfídrico y el sulfuroso. La mayoría de los ácidos orgánicos, el amoníaco y la mayoría de las bases orgánicas.
Haluros, cianuros y tiocianatos de mercurio, zinc y cadmio. Esos serían los ejemplos de electrolito débil. Pero ¿qué les tiene que quedar claro del electrolito débil? Que se disocia poco, no se quiere separar en sus iones. El ejemplo clarito es el agua. ¿Cómo sería entonces la constante de disociación del agua? Ustedes acá van a ver lo que hablábamos recién. Esta es la constante de disociación del agua. No, perdón, es la constante de disociación. ¿Igual a qué? A el producto de su catión y de su anión, o sea, la concentración de los hidrogeniones por la concentración de los oxidrilos, dividido la concentración del agua pura. Entonces acá vamos al punto que, si estamos diciendo que el agua, esto de separarse en sus iones lo hace poco, significa que este valor es casi mínimo, mientras que el hecho de que está siempre como una molécula entera es un valor muy alto. Entonces, esta constante, este resultado, no sería un valor apreciable. Entonces, ¿qué se decidió hacer? La concentración del agua pura, como acá está dividiendo, se la pasó multiplicando. Entonces, el Cádiz por la concentración del agua pura me quedó igual al K-Water, o constante de disociación del agua. Y bueno, no, acá habría un errorcito, acá tendría que haber un hidrogenión por los oxidrilos. Entonces ahí sería que la constante de disociación del agua pura sería, acá está mal hecho la ecuación, acá tendría que haber un hidrogenión con carga positiva y el oxidrilo, ya mismo lo corrijo. Entonces ahora ya lo vamos a ver enseguida en clase. Acá tiene que haber entonces un hidrogenión con carga positiva por el oxidrilo con carga negativa. Y así quedaría igual el K-Water, o sea que el K-Water me quedaría igual a la concentración de los hidrogeniones por la concentración de los oxidrilos. ¿Por qué? Porque el K-Dis multiplicado por la concentración del agua sería igual al K-Water. Muy bien. Sigamos. Acuérdense de ahí, hay un pequeño error, ya lo voy a corregir. Definición de pH. Entonces acá surge lo que sería el pH. Y el pH lo que decimos que es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, que sería esta la fórmula, ¿ven? pH igual al logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Cuando ustedes hablan de pH, ustedes inmediatamente razonan o piensan que es la acidez, ¿no? El grado de acidez que tienen los productos. Y sí, es efectivamente eso, es ver el grado de acidez o el grado de alcalinidad que tiene un compuesto o alguna sustancia. Y el pH, acuérdense que es un valor, es un número, es un valor que se puede calcular. Para el agua pura, 25 grados centígrados, el pH es igual a 7, que sería el pH correspondiente a la neutralidad. Una disolución ácida tiene una concentración de protones mayor y entonces su pH será menor de 7. Y cuando ese pH es mayor a 7, es lo que nosotros decimos que es una solución básica o alcalina. Y el valor de pH, o la escala de pH, va desde 1 a 14. Ustedes acá ven diferentes valores de pH, que es lo que ustedes tienen en la cartilla. Ustedes van a ver que la sangre en general tiene un pH levemente alcalino, que es 7.4, mientras que el citoplasma de las células tiene un pH levemente ácido, que es 6.8. Ven acá, por ejemplo, les ponen de ejemplo el agua destilada, que tiene un pH absolutamente neutro, que es 7. Y después van viendo, ¿ves? La orina, por ejemplo, puede tener un pH entre 5 a 7. Bueno, y acá hay diferentes también alimentos. El agua jabonosa, por ejemplo, que tiene detergente, tiene un pH de 12. O sea que acá se ven las variaciones de los pH y vean que la escala de pH va de 1 a 14, donde 7 es la neutralidad y todo lo que es menor a 7 es ácido y todo lo que es mayor a 7 es básico o alcalino. Acá también, bueno, acá tenemos valores que se refieren al organismo. El estrés, el sedentarismo, dice, los malos hábitos alimentarios provocan un desequilibrio y hacen que el pH del cuerpo baje y comportan además una de las principales causas de alteraciones de la salud. Por lo tanto, mantener el pH del organismo en el margen correcto es la clave para un buen funcionamiento del cuerpo. Acá, por ejemplo, lo que le está mostrando que un pH ácido significa que hay muchos hidrogeniones y en el caso de un pH alcalino no hay hidrogeniones, ¿ve? Acá lo que hay son oxidrilos. Entonces acá tenemos la variación de los pH, ya sea de la orina, de la sangre, de la piel, de la saliva, bilis, estómago, duodeno.
Miren el estómago, el pH que maneja, 1.2 a 3.2. ¿Por qué? Porque hay ácido clorhídrico, que es el que se encarga de digerir los alimentos que nosotros consumimos. ¿Ven? Y por ejemplo la orina, bueno, sabemos que tiene un pH que va desde el 4.5 a 7.8. En general, siempre las proteínas, perdón, la orina siempre es mejor que tenga un pH menor a 7. Pero bueno, esos son los diferentes valores que tenemos de pH. Bueno, y ahora vamos a pasar entonces a lo que serían las soluciones buffer o amortiguadoras. En el caso de las soluciones buffer o amortiguadoras, nosotros nos referimos a que son soluciones que resisten los cambios bruscos en el pH cuando se le agrega un ácido o una base fuerte. En general, ellas son las que amortiguan ese brusco cambio que puede haber cuando yo agrego ya sea un ácido que tiene un pH, un ácido fuerte que tiene un pH muy bajo, o una base fuerte que tendría un pH muy alto. Entonces yo con estas soluciones buffer amortiguadoras lo que trato es de amortiguar y que ese cambio brusco de pH no se produzca tan marcadamente, sino que sea leve la variación de pH que puede haber. Y para eso hay tres grupos de soluciones buffer amortiguadoras que yo podría utilizar, que pueden ser la mezcla del ácido débil isusal, que es el ácido acético, acetato de sodio, la mezcla de una base débil isusal, que es el amoníaco y el cloruro de amonio, y la mezcla de sales de un ácido polivalente, que son, por ejemplo, el ácido fosfórico, que trabaja como diácido o monoácido. Acá, por ejemplo, ustedes tienen un dibujito en este gráfico. El agua tiene un pH 7. Si yo le agrego ácido clorhídrico, el agua bruscamente de 7 va a pasar a un pH 2. O sea, esto sería sin una solución buffer. En cambio, si yo agrego una solución buffer a mi muestra, por ejemplo, en este caso, bueno, estamos hablando de agua, tendría un pH, supóngase 4.5. Si yo le agregara ácido que es rico en protones, si yo no hubiera puesto unos mililitros de esa solución buffer o amortiguadora, que en este caso es ácido acético y acetato de sodio, este pH se hubiera cambiado bruscamente, me hubiera pasado como acá, que de 7 baja a 2 y te arruina toda la muestra orgánica. Entonces, si yo le pongo unos mililitros de solución buffer, cuando yo agregue el ácido fuerte, ese pH va a tener un cambio, pero va a ser muy leve, ¿ves? De 4.5 va a ir a 4.2. O sea que yo así protejo mi muestra, protejo lo que estoy haciendo porque le agrego unos mililitros de esa solución buffer para cuando yo le tenga que agregar clorhídrico, no se produzca ese cambio brusco de pH, sino que el cambio sea muy leve y en general no altere mi muestra. Entonces es como que yo trato de mantenerle el pH y a pesar de que le tengo que agregar ácido clorhídrico. Entonces, para eso se usan las soluciones amortiguadoras, para que sea que un cambio suave, si es que tengo que agregar alguna sustancia que sé que le va a cambiar el pH, para que ese cambio sea suave y no brusco, porque si yo no agregara la solución amortiguadora buffer, ese cambio sería brusco y me destruiría esa muestra orgánica que yo tengo preparando. Los sistemas buffer en el cuerpo humano, ¿cuáles serían? En el caso de, existe por ejemplo el bicarbonato y el ácido carbónico, los cuales protegen el medio interno de los cambios de pH producidos en situaciones patológicas, como las alcalosis, por ejemplo por hiperventilación pulmonar o por vómitos intensos, o por ahí por acidosis, que son las acidosis diabéticas. Entonces ustedes van a ver que en el caso de la respiración celular y en el caso del trabajo pulmonar, ustedes van a ver que el ácido carbónico y el bicarbonato son los que me protegen y me ayudan a que el pulmón trabaje. Y en el caso, por ejemplo, de los riñones, yo tengo acá el ácido, este sería el ácido, me parece que es el... Valencia 6, este es claro, acá se está separando, entonces acá tendríamos la mezcla de lo que hablábamos de los ácidos polivalentes, que era lo que recién veíamos, que se refería al fosfato diácido y al fosfato monoácido. Entonces ahí se trabajaría en el caso de la filtración renal y en el caso del metabolismo óseo, que esto calculo que ustedes lo ven muy bien en la materia de anatomía, ¿no es cierto? O de procesos biológicos 1, o anatomía y fisiología que tienen también, que están cursando.
Después vamos a entrar al punto que son los indicadores. En el caso de los indicadores, estamos hablando de ácidos o bases orgánicas débiles, cuya forma disociada tiene un color diferente a la forma no disociada. Acá, por ejemplo, en este gráfico, nosotros lo que vemos es que el indicador tiene un color cuando está junto, o sea, como molécula, y tiene otro color cuando se disocia. En este caso, el indicador siempre sirve para identificar diferentes soluciones, ya sea si son ácidas o si son alcalinas. Por ejemplo, si este indicador se coloca en una solución ácida, dice que el exceso de protones en el medio hará que la reacción marche, bueno, en este caso se está refiriendo a la electroforesis, marche hacia la izquierda de la ecuación y entonces la mayor parte del indicador quede como molécula sin disociar. Entonces me va a dar un color. Y si el medio alcalino, y si el medio es alcalino, entonces este indicador se va a disociar, entonces va a tener otro color. Entonces, los límites de pH entre los cuales un indicador puede cambiar de color se denomina zona de viraje. O sea que hay acá les voy a mostrar, cada indicador trabaja sobre el propio tipo de solución. Entonces, si va a reconocer que es ácida, la molécula se va a conservar como tal en el caso del indicador. Y si la molécula es básica, ese indicador se va a separar en sus iones y va a dar otro color. Entonces a toda la solución le va a dar otro colorcito. Este ejemplo, por ejemplo, de indicadores que a lo mejor alguna vez lo han escuchado, por ejemplo, naranja de metilo, el rojo de metilo, la fenolftaleína, eh, azul de timol, no sé si alguna vez han escuchado esos tipos de nombres de indicadores. Eso ahí les está explicando que tienen un color para la forma cuando la solución es ácida y tiene otro color para cuando la solución es básica. ¿Pero esto qué significa? Que ustedes agregan este indicador a esa solución y si la solución es ácida va a dar un color y si la solución no es ácida o es básica va a dar otro color. Esto es muy técnico y es muy de trabajo de laboratorio. Cuando ustedes estén trabajando en laboratorio, que es tecnología de los alimentos, ahí van a trabajar muy bien con este tipo de soluciones y con este tipo de indicadores, y en donde ustedes mismos van a hacer la titulación de las soluciones y van a utilizar todos estos indicadores, bueno, no todo, pero el rojo de metilo y la fenolftaleína es lo que más se utiliza para reconocer ácido y para reconocer bases. O sea que, y ahí también está lo que está hablando acá, la zona de viraje, de acuerdo al color que dé, al tipo de color que dé. Es muy lindo trabajar cuando estén haciendo titulación de soluciones, van a ver cómo se aplican estos indicadores. Por eso es que se los damos ahora como ejemplo de las formas asociadas y las formas disociadas de una molécula. Eh, bueno, hasta acá sería la clase de agua. Ahora vamos a ver todo lo que sería la parte